Queridísimo Ezra Shabot, tú conoces mejor todos estos temas y siempre es un honor poderte tener en este espacio para tener luz en torno a los mismos. ¿Cómo estás, Ezra? Buen día. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Pues sí, la luz también ha subido, la luz y también el propio gas y por supuesto que aunque diga que no el presidente, la gasolina, pues sí ha subido porque aquí el problema central es una disputa entre miembros de la OPEP Plus, que no se ponen de acuerdo con respecto a si tienen que aumentar la producción o tienen que disminuirla y esto ha provocado a nivel internacional un aumento en los precios del gas. El precio del gas es, como dicen los economistas, muy volátil, o sea, se mueve en forma indiscriminada, se mueve para arriba y para abajo. De repente has tenido meses en donde estas unidades BTUs con los que se mide el gas, pues han tenido incrementos brutales que han llegado hasta $5 por cada millón de BTUs, que es como se mide, y esto te genera un mercado pues muy distorsionado, sube, baja en forma que uno no sabe bien a bien cómo se mueve, pero sí es cierto que finalmente el gas ha aumentado en el último año. Hay que recordar que también los precios se vinieron para abajo con el inicio de la pandemia, y el gas LP a nivel internacional aumentó 45%, el gas doméstico ha aumentado, estamos hablando a precios a junio, un 17.82%, estamos más o menos fluctuando entre pues alrededor de 3.50 a 3.70 por un millón de BTUs. Esto es lo que como se está moviendo el mercado en este momento. Y en ese contexto, pues sí, tienes precios muy altos. Es cierto que en el mercado mexicano hay una concentración, o sea, hay pocas empresas que podrían estarse coludiendo para pues manejar dentro de este escenario y en otros más, pues precios relativamente altos. Esto es lo que la propia Comisión Federal de Competencia Económica ha dicho, que sucedió en la administración pasada, en la de Peña Nieto, pero también ahora. O sea, se necesita que haya más competencia o que pues se les impongan sanciones que no se les han podido imponer para poder pues hacer un mercado que sea mucho más libre. Pero esto es, digamos, algo mucho más de fondo. Si tú lo que quieres hacer es de hacer que Petróleos Mexicanos en este momento se convierta o tenga una división gas bienestar que esté por debajo de los precios internacionales del gas o que produzca ese gas. Pemex produce solo el 30% del gas que se consume en el país. El resto se importa. La única posibilidad de que lo venda más barato es en este momento realmente pues es ponerle un subsidio, no hay de otra. Además, Pemex tendría que invertir para ello pues en todo lo que tienen las gaseras, que son pues la organización interna de la propia empresa, la forma de distribuir el gas, ya sea con ductos o con cilindros, y los camiones de reparto. El asunto es bastante complejo, esto te implicaría una inversión y no es que de aquí a en 2 o 3 meses pues armas tu compañía. Eh, Independientemente del tema de los costos, Luis, tu problema radica además en por dónde vas a distribuir. Tú dices vas a competir con las propias otras gaseras. Si lo que vas a hacer es finalmente meterle el subsidio y competir en forma desleal, estarías además violando no solamente las propias reglas de competencia en la COFESE por subsidio, sino a nivel internacional estarías violando dentro del Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, estarías violando la propia reglamentación que te impide pues estar metiendo subsidios y distorsionando precios con respecto a lo que se está importando o como se está vendiendo, porque esto además podría generar una especie de mercado negro de gas. Aquí el problema es que si tú vas a crear una compañía como en el pasado creaste compañías estatales así a lo bestia, teníamos el gobierno con Echeverría que el Estado tenía empresas que pues producían bicicletas y todo lo demás. Si ahora vas a entrarle a la distribución directa del gas, pues simple y sencillamente te vas a convertir otra vez en un Estado
que además no tiene recursos, no tiene la capacidad de hacerlo porque no hay el dinero para ello, y además vas a perder otra parte más de tus ingresos porque definitivamente no vas a obtener directamente ninguna ganancia. A partir de ello, el proyecto podría quedarse trunco en un periodo relativamente corto si es que finalmente lo pueden manejar. Hay quien proponía que si se quiere entrar en el mercado por parte del gobierno, pues lo que podría hacer es pues, empezar a vender cilindros de gas así en determinados lugares, con el riesgo que esto implica, pues no estás vendiendo refrescos ahí en la calle, pero podrías vender determinados cilindros con algún tipo de descuento. De todas formas, insisto, si estás vendiendo por debajo de lo que lo compras, o lo que lo produces, aunque lo que produces es, pues por supuesto, mínimo, porque no te alcanza para cubrir la demanda del país, pues de todas formas estarías perdiendo. Es un problema complejo, sí, y es un problema derivado finalmente de que, pues, lo que era positivo, Luis, que era una reforma energética, que lo que te iba a dar era precisamente la posibilidad De más de tener y competencia. producir y mayor competencia y tener mayor producción de gas en algún momento con la explotación de petróleo, pues finalmente la tiraste por la borda. ¿Cómo ves además el asunto de crimen organizado? O sea, el robo de gas en Pemex también es brutal. Tendrías que meter en estas inversiones, pues un asunto de entender realmente que no es cierto que se acabó el huachicol, no es cierto que las bandas están tranquilas y que todo esto pues puede ir también en creciendo. O sea, como si algo faltara, ¿no? Pues sí, porque además el problema de distribución está ligado también a ese tipo de modelos. Además, acuérdate que lo que quieren hacer es irse ir a darlo a las colonias que pues son las colonias más pobres del país, Ujú. supongo, y esto implica otra vez irse a meter a zonas que definitivamente pues no están bajo el control del Estado mexicano y en donde pues difícilmente el gas estaría por llegar de forma libre y más bien otra vez controlado por la propia, Claro. el propio crimen organizado, que de hecho lo maneja en este momento como una parte sustancial de su propio negocio, Luis. Ahora, ¿ocurrencia, Esra, salió así de bote pronto en una mañanera o le ves pies y ves que esto se vaya a generar? Digo, ayer muchísimas reacciones desde el Consejo Coordinador Empresarial, los gaseros, diputados, legisladores. ¿Tendrá pies realmente? ¿Lo irán a hacer? Pues yo me imagino que tendrán que ver de dónde sacan el dinero, no lo tienen. O sea, yo me imagino que es uno de los primeros desafíos para Rogelio Ramírez de la O, que el presidente le diga, pues a ver de dónde tienes un guardadito, que ya no hay guardaditos, ya se acabaron fideicomisos y se acabaron todo, pero tienes que poner una inversión, sacar de un lado el dinero para organizar todo un sistema de distribución desde Petróleos Mexicanos, que sabemos en qué condiciones está, para poder desde allí finalmente pues armar toda una especie de división de Pemex que pudiese finalmente pues empezar a distribuir un gas que también tendría básicamente que importar, a menos que bueno pues con su 30% que produce ya no les vendiera a nadie más y ellos distribuyeran. De todas maneras tienes un costo de organización, un costo de distribución y pues dinero no tienen, Luis. Esra Chabot, un honor siempre tenerte en este espacio. Gracias, querido Esra. Gracias, buen día a todos. Siga usted a Esra Chabot en @EZChabot. ¿Cómo ve? Qué asunto tan interesante. Gas Bienestar es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues que se enfrenta a varios retos. ¿Cómo le va a hacer Pemex para invertirlo, para distribuirlo, para pues conseguir una lana para el subsidio? Porque a final de cuentas los subsidios pues tienen que ser los que estén ahí para regular el precio del gas, pero cuando metas estos subsidios, esto va a ser ilegal para los tratados internacionales como el TEMEC y vas a entrar ahí en una bronca. Ahora sí que no está tan sencillo. Algo que decía Rashabot hace unos momentos que me llamó la atención es que sí, en algún momento en este país, en ese pasado utópico al cual algunos quisieran regresar, que no fue utópico, pero bueno, así lo ven, se creaban empresas del Estado y el Estado creaba una y otra y otra. Bueno, había empresas hasta de bicicletas del Estado. Todo hacía el Estado. Absolutamente todo quería hacer el Estado. El problema es que en esa época de Echeverría no había tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, ni teníamos un mundo globalizado como el que tenemos hoy día. La cosa ha cambiado. La solución es regresar al pasado. La solución, ¿cuál es?